Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Canal 5. Hoy vamos a estar repasando la vida y trayectoria del ilustrador uruguayo Alejandro Colucci. Alejandro Colucci nació en Uruguay en 1966. Hijo de una familia de inmigrantes italianos, comenzó su carrera como ilustrador y diseñador gráfico en 1990. En el año 2002 viaja a Barcelona, donde vive durante 10 años. A partir del 2012 trabaja en Londres, donde reside junto a su esposa y socia, Daniela Bertúa. Alejandro es un artista galardonado que ha ilustrado cientos de publicaciones de fantasía, crimen, terror, ficción histórica y ciencia ficción en todo el mundo. Sus trabajos han sido solicitados por grupos editoriales de Europa y Estados Unidos principalmente. Sus ilustraciones son reproducidas en libros de autores bestseller como Anne Rice, Isaac Asimov, Mario Puzo, Andrzej Sapkowski, Steven Erikson, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, entre muchos otros. Alejandro crea sus imágenes en una variedad de técnicas tanto tradicionales como digitales, y su obra ha sido extensamente publicada en los libros de los autores mencionados y también en libros específicos sobre su arte, como El arte de Alejandro Colucci, publicado por Dolmen Books en 2011, y Horror Archetypes: The Art of Alejandro Colucci, publicado por HMA en el Reino Unido en el año 2024. A partir de ahora, los invitamos a conocer la trayectoria y la obra del ilustrador Alejandro Colucci. Ya tenemos el gusto de recibir a Alejandro Colucci, que luego de 10 años regresó a Uruguay. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme tenerte por acá. Encantado, gracias a ustedes. Y esta charla también tiene la participación de estudiantes de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual de la Universidad de la República. Son estudiantes y egresados que también van a participar con preguntas a Alejandro. Los recibimos Natalia Suárez, Alexander Muñoz, Yara Rodríguez, Gonzalo Silva Corcelet y Paula Viscardi. Gracias a los 5 por acompañarnos. Un gusto que están también con nosotros. La idea es que ellos después también puedan intercambiar a partir de lo que vamos a ir charlando, Alejandro. Y quiero arrancar justamente con los inicios. Y estábamos hablando antes de estar al aire, curiosamente, del tema de la vista. Y sé que eso de alguna forma ha determinado un poco tu pasión por el dibujo. Porque vos sos corto de vista desde bien pequeño, por ende te enfocabas en cosas a corta distancia. Exacto. Exactamente. Yo más o menos he sido corto de vista de la misma forma siempre, de toda la vida, porque recuerdo de los primeros lentes que es la misma graduación que tengo ahora. O sea, siempre tuve bastante corto de vista, pero siempre la misma. No sé, se quedó ahí. Y efectivamente eso hizo que yo me focalizara un poco en lo que tenía más cerca, porque de niño sí que no me pusieron lentes. En mi familia, no se dieron cuenta o no sé qué pasó. Entonces sí, la verdad es que no veía lo que pasaba ahí lejos. De 1 metro para allá no me enteraba demasiado, todo medio borroso, y entonces lo que tenía cerca... Sí, yo creo que eso fue una de las cosas que me hizo como concentrarme en lo que tenía cerca y dibujar. Como de cerca sí, siempre vi bien, hasta hoy en día. Quizás fue una de las cosas, sí. Que fue marcando ahí sin querer tu camino, ¿no? De una falencia aparece una oportunidad. Me pareció lindo también traerlo justamente por eso. Tu mamá modista, entonces también a partir de allí estaban como los bocetos, los juegos en un principio. Sí, de hecho vivíamos ahí en la calle Galicia, casi Cuareim, y compartíamos un cuarto, una habitación en donde estaba la mesa de mi madre de modista, que se usaba a veces para cortar las telas y a veces yo para dibujar, que hasta recuerdo un detalle muy insignificante, que la mesa tenía una cantidad de marquitas, como de pequeños orificios, porque pasaba una herramienta que creo que es la previa a cortar, que dejaba todas unas
y me acuerdo que era una mesa llena de agujeritos pequeñitos y ahí dibujaba yo, sí, horas y horas y horas, ¿no? Qué bueno. Tu pasión por los cómics también desde pequeño, ¿no? Independientemente que después no te dedicaste a eso, sí sos muy fanático. Totalmente, sí, desde niño y hasta ahora. Hasta ahora. Sí, sí, todo un fanático total. ¿Y Que de los no lo hice, dibujitos? pero... ¿De la tele? Sí, Ultra Seven era, Bueno, sin Ultraman. duda. Ultraman, Ultra Seven y los dibujitos, todos aquellos que pasaban en Pibelandia, creo que se llamaba Claro. cuando era chico, Batman y todos los que había, sí, Bien. sin duda. Te escuché decir en una entrevista que me pareció muy curioso de que vos no considerabas que destacabas en el dibujo. Para vos todos dibujaban más o menos igual Sí. y con los años tus compañeros te decían, pero no, Alejandro, si la rompías. No Sí, eras consciente. Incluido Sergio Silvestri, que bueno, era muy conocido aquí, ¿no? Sí. Mi barra de la escuela, sí, ahora ya medio de grande, cuando nos hemos visto, me dicen, no, dibuja mucho mejor que todos los demás. Claro. Bueno, yo no sé, para mí, no sé, más o menos dibujábamos todo igual. Bien. Me pareció también muy lindo el hecho de que, bueno, tu familia te apoyó, te acompañó en otros tiempos donde capaz que decir, me voy a dedicar al arte, me voy a dedicar a la ilustración en Uruguay, no daba tantas garantías para una vida laboral extensa, ¿no? Sí, no, para nada. Sí, no había ninguna garantía. En aquel momento, por lo menos, sí, mi familia siempre me apoyó y, de hecho, mi madre fue la que descubrió la escuela de dibujo y de pintura que estaba en el barrio, en la calle Ejido, Continental Schools, una muy conocida en la época. Y Queda a distancia, ¿no? bueno, acá era presencial. pero Acá era a distancia, presencial sí. y había en Argentina y creo que aparentemente había como una central en Los Ángeles, lo cual, imagínate, sin internet, no sé, yo nunca le pude comprobar eso, pero si era cierto o Sí. no. Pero bueno, era básicamente aquel curso por correspondencia. En Uruguay, como un país pequeñito, un país chiquito, había clases personales, afortunadamente, y ahí tomé las clases con Álvaro Fontana, con mi profesor, y sí que... ¿Cómo empezaba la pregunta? Me habías comentado, me perdí. Del apoyo familiar, ¿no? Sí, de cómo tu mi mamá, madre, sí, lo tus descubrió, abuelos. me apuntó ahí, empecé y sí, después con el tiempo, claro, otra gente del entorno y de primeros trabajos que tuve yo que no estaban muy relacionados con el dibujo, claro, yo comentaba, sí, yo quiero ser dibujante, voy a ser dibujante. Claro. Y ahí ya me miraban un poco raro, así que ahora afortunadamente no pasa, pero en aquel momento sí era como, y eso, no sé, ¿vas a poder vivir de eso? Claro. Afortunadamente sí. De todas maneras, ahí hay un clic, ¿no? Cuando pintaste un David, dibujaste un David, en realidad te diste cuenta de que había algo interesante y que realmente interiormente había un deseo de proyectar tu vida hacia el dibujo, Sí, ¿no? sí, yo interiormente creo que lo tuve siempre y en el momento ese que fue la primera clase de dibujo en la que dibujé una cabeza de el busto del David, Sí. el segundo dibujo que hice, porque primero lo hice muy rápido porque esa era la consigna del profesor y después me dijo, no, bueno, está bien, pero tómate unos minutos más, hacerlo un poco mejor y entonces lo hice otra vez. Y esa segunda vez fue como, sí, es verdad que me hizo como un clic de, creo que me voy a poder dedicar a esto. Claro. Me parece que esto va a ser, sí. Esos momentos que a veces tenemos las personas, ¿no? Que son más interiores, ¿no? Totalmente. Que hacia afuera, pero marcan nuestro destino. Me quiero centrar en ese año, en el 84, un año determinante en tu vida, porque además conociste a Daniela. Totalmente, sí, el año de la adultez, o sea, cumplía 18 años, conocí a Daniela, al mes empecé a estudiar dibujo, que fue mi profesión de toda la vida, prácticamente, y Daniela, que es actualmente mi esposa, es la madre de mis hijos, claro. El amor de tu El vida, amor tu de mi socia, vida. tu compañera, todo. Socia también, hace unos cuantos años ya, trabajamos juntos, y sí, fue un año, quizás el más importante de mi vida, sí. ¿Cómo te fuiste insertando en el mercado laboral uruguayo? Tenemos, y vamos a darle minutos la palabra a estudiantes, a egresados. ¿Por dónde te fuiste haciendo tu camino dentro del mercado nacional? Sí, bueno, las posibilidades acá en aquel momento, que era el año, cuando empecé profesionalmente fue en el 90. Y las posibilidades eran, bueno, mucho más limitadas que ahora, por supuesto. Entonces yo recuerdo que más o menos a lo que te podías dedicar, si eras un dibujante, pintor, ilustrador, más o menos, ¿no? Diseñador,
había pocas posibilidades. Una rama grande era las artes plásticas, pero que era otro mundo, ¿no? Era una cosa como bastante más lejos de mi alcance, ¿no? Ni siquiera pensaba en ello mucho. Lo otro ya más comercial o más para un trabajo para ser publicado. Por ejemplo, podías arriesgarte a ser caricaturista o ilustrador para medios de prensa, cosas así. Que tenemos muchos muy destacados, que ¿no? hay muchos, sí, hay muchos. En Uruguay, bueno, Hermenegildo Sabat es el que yo más destaco de los caricaturistas así famosos de aquella generación, sobre todo. Bueno, mayor que yo. Pero tampoco era algo con lo que podías arriesgarte a que te pudieras sustentar en la vida. Con un sustento no. Y después, no sé, dibujante de cómics ni que hablar, porque estaba creo que Eduardo Barreto, que había empezado y era un crack, pero era prácticamente el único que había en aquel momento. Y es verdad que él marcaba un poco el camino a los que venían atrás, pero fue un tipo muy afortunado y que luchó mucho. Otros de la generación esa, uruguayos, no conozco que realmente fuera un modo de vida para ellos. Y lo otro era la publicidad, que fue por donde me metí yo. Tuve una oportunidad que un amigo de aquel momento se iba del país, trabajaba en Ímpetu, y entonces él me dijo, si querés, hablo por vos para que tengas una entrevista. Fui a la entrevista y sí, me tomaron. Él se fue y quedé yo como ilustrador bocetista, una cosa, unos cargos así que había en el momento, antes de la era de las computadoras, por supuesto, que trabajábamos todo a mano, ¿no? Dibujar, pintar, cada cosita. Y ahí empecé y luego, bueno, trabajé básicamente en 4 o 5 agencias de publicidad. Esa fue la primera, hasta el último año, hasta cuando me fui, hasta el 2002. Y a la vez sí que empecé hacía algunas cosas freelance como ilustrador para El País, un poquito más para El Observador. Y ya en el 2002, a punto de irme, viajé a Estados Unidos unos meses antes y conseguí 2 clientes de allá más o menos importantes y empecé a trabajar para ellos también. Bien, y allí comenzaste de alguna forma a desarrollar tu estilo, porque si bien tú admirás a muchos artistas, tenés una particularidad y es la originalidad de tu obra. ¿Ya comenzó a gestarse en ese tiempo? Es posible. A mí lo que pasa es que siempre me interesó, yo creo que desde la enseñanza que tuve de arte, el arte más figurativo, más realista. Entonces eso fue lo primero que a mí me llamó la atención y lo que básicamente quise hacer siempre, incluso hasta hoy en día, ¿no? Y el estilo, yo no sé, porque el estilo viene con la experiencia, con los años, ¿no? Entonces el estilo es una cosa que se va dando casi naturalmente con el correr de mucho trabajo y de años de hacerlo, que es algo que incluso no se puede muy... yo no podría definir mucho cuál es mi estilo. Sin embargo, hay gente que ve mi trabajo en tapas de libros y me dice, eso lo hiciste vos. Eso que marca como el sello personal, en definitiva, que por eso viene la pregunta, ¿es algo que es innato o es algo construido? Yo creo que depende del artista, porque en mi caso ha pesado más la inspiración de otros artistas, que me encantan muchísimos, actuales y pasados, pero no tanto la influencia. O sea, yo no creo que me hayan influido tanto como para que mi trabajo se parezca mucho al de otros. Inspirar, sí. Bien. Allí también comenzaste a desarrollar carreras de diseño gráfico, que capaz que no es a lo que te has dedicado, y a también ir adquiriendo, que me parece interesante y que después lo supiste explotar, algunas herramientas de publicidad, de venta, ¿no? Eso que a veces uno entiende que debe estar disociado, el marketing y el arte, también vos entendiste que podría llegar a tomarse de la mano. Sí, yo creo que fue también un poco natural, porque, bueno, básicamente el tema del pasaje o un poco en la incorporación de lo del diseño fue, creo que cuando aparecieron las computadoras, básicamente los primeros Macintosh, y ahí el diseño gráfico fue pesando de a poco, pero pesando más que el dibujo, la ilustración a mano, hecha a mano, que era lo que básicamente hacía yo. Entonces, yo nunca estudié diseño gráfico, pero por trabajar en agencias de publicidad e ir mirando, yo creo que me fui transformando un poco en diseñador también. Bueno, aplicando conceptos que básicamente usaba en la ilustración, en la composición, en el buen gusto, en tratar de hacer algo
lo mejor posible estéticamente, lo pasé al diseño, ¿no? Y por supuesto que ahí aparecieron herramientas, ¿no? Herramientas digitales, sobre todo Photoshop, que la uso hasta hoy en día, ¿no? Y lo del marketing, bueno, lo que me preguntabas del marketing un poco. Bueno, sí, a pesar de que yo tampoco fui un creativo publicitario, yo fui un gráfico publicitario. Sí. Entonces, sí, no es que yo planificaba campañas o cómo vender un producto mejor pero sí, entendías la dinámica. Sí, claro, creo que esa dinámica que la veía cada día, sí, a la hora sobre todo cuando me fui del país, que bueno, llegamos a Barcelona, el hecho de tener que vender mi trabajo, porque en definitiva era un recién llegado, por más portfolio y muestras bonitas que llevara, sí, influye un poco, claro. Ya vamos a estar hablando de ese arribo a Barcelona y luego posteriormente a Londres, pero bueno, sobre todo lo que venimos charlando sobre los inicios, me imagino que muchos habrán sentido también identificados con esa pasión por el dibujo, con esa mirada visual. ¿Qué pregunta tienen para Alejandro? Buenas, es un gusto estar acá y me gustaría centrarme más en el desarrollo de tus habilidades. Lo que tienen tus obras es que tienen un realismo casi fotográfico en ocasiones, sobre todo los escenarios. Y quería saber si tenés alguna referencia fotográfica o algo que hayas agarrado el diseño para impregnarlos ahí y aprender a hacer escenarios, o qué piques le darías a la gente que quiera hacer un escenario tan realista como los tuyos. Bueno, sí, esas cuestiones de técnica depende, porque yo trabajo, por ejemplo, hago dibujos a lápiz, pinto, vengo de una generación que se pintaba a mano, pero también pasé luego a una era digital en la que, por cuestiones del mercado sobre todo, me pidieron y me sugirieron editoriales en España, sobre todo en Barcelona, me sugirieron que trabajara en una técnica como de mixed media, en la que, bueno, que precisamente era lo que la gente estaba buscando y la gente quería ver eso en las portadas de los libros y la gente le gustaba y la gente las consumía. Le gustaba más eso, compraban más libros, en una palabra. Entonces yo me tuve que pasar una técnica con fotos también, que es lo que hago ahora básicamente en casi todas las tapas de libros que hago. Yo hago una técnica como de collage digital o de mixed media, como decía antes, y en donde utilizo fotos reales, tanto hechas por mí como de bancos de imágenes o cosas, de lo que sea, y pinto encima y es todo un proceso muy complejo que en realidad se puede hacer desde bastante fácil, como podría ser, no sé, un trabajo de un fotógrafo diseñador gráfico, por decir así, que utiliza las fotos en un estado bastante puro, a una cosa que hago yo que es una técnica bastante compleja de más que nada de cachitos de imágenes, de fotos colocadas y unidas, pintando encima, uniendo y transformando todo ese collage, ese Frankenstein, en una imagen nueva, ¿no? Una imagen que no existía previamente. El tema del realismo puede venir por ahí. También cuando dibujo a lápiz intento ser muy realista también, ¿no? Claro, se nota que es lápiz, ¿no? Y tenía otra pregunta, pero está relacionada con lo mismo en realidad. Por ejemplo, cuando dibujas dragones, reptiles y cosas así, o sea, hacer las escamas prácticamente a milímetros, se nota. Casi parece que las criaturas se van a salir de la imagen y atacar al espectador, por ejemplo. Y quería saber si usaba la misma técnica para hacer escamas, por ejemplo, o si lo hacías todo a mano esa parte. No, bueno, a ver, depende. Sí, cuando son dibujos para los interiores de los libros, que básicamente trabajo a lápiz, hay que dibujar escama por escama. De todas maneras, la referencia que se usa para eso son fotos también, porque cualquier artista que quiera trabajar en una técnica muy figurativa, muy realista, cuanto más realista, más referencia fotográfica tiene que tener, salvo algún caso rarísimo en la historia que hubo ahora, un coreano que falleció hace poco, no me acuerdo el nombre, que hacía las cosas de memoria, pero es un caso raro en la historia, digamos, ¿no? Pero básicamente es eso. Cuanto más realismo, se necesita más referencia fotográfica. Y cuando es el caso de las portadas a color y eso, sí, trabajo con fotos de reptiles y de cosas que después voy acomodando y buscándole la mejor manera de componerlo para que transformarlo en un dragón o algo así.
Una pregunta más tenemos por ahora. ¿Y cuál dirías que es la habilidad que más te costó desarrollar para ilustrar? ¿La más que? La habilidad que más te costó la desarrollar, habilidad. o sea, de escenario, retiles, lo que sea. O sea, ¿qué es lo que más te costó aprender a dibujar a vos? Bueno, no sabría decirte. Básicamente todo lo que le pongas esfuerzo lo podés al final lograr, ¿no? De hacer en forma bastante aceptable. Pero yo diría que las cosas que me cuestan más a mí, intento evitarlas, porque, por ejemplo, en ciencia ficción yo trabajo menos en temas de fantasía, ¿no? Trabajo más en fantasy y horror, por ejemplo, que en ciencia ficción. En ciencia ficción hay cosas que directamente las evito, que son cosas que no me gustan a mí, ni siquiera en una película. Cuando hay escenas con naves, por ejemplo, en el espacio, una nave para mí es una pesadilla, o sea, diseñar una nave, cosas así de un futuro como muy lejano, entonces directamente no las hago. Las que hago, las que elijo hacer, intento hacerlas y que me queden muy bien, y todas más o menos me cuesta de la misma forma. Bien. De verdad, muchas gracias por sus respuestas. Por nada. Muchas gracias. Bueno, ya también tendremos la participación del resto de los chicos o estudiantes, como dijimos, y también egresados de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual de la Universidad de la República. Nos queda pendiente también hablar, bueno, de la llegada a Europa de ese 2002 que cambia la vida de Alejandro y su familia y que también proyecta una gran carrera como portadista. Y el año 2002 fue determinante para la vida de Alejandro, para la de su familia, crisis económica en Uruguay, por lo que muchísimos uruguayos deciden emigrar. Bueno, España era una gran posibilidad, sobre todo porque no estaba la barrera del idioma, imagino, uno como que se sentía de repente en casa, pero además fue arriesgado porque ustedes ya tenían 2 hijos. Teníamos 2 hijos chiquitos, 2 años y 5. Y sí, realmente al emigrar una familia de 4, y sobre todo con los chiquitos, el idioma era una cosa a tener en cuenta, ¿sí? Porque hoy en día a veces hablamos con mi esposa que quizás hubiera sido incluso hasta mejor ya arriesgarnos y haber ido a Inglaterra, a Londres. Pero en aquel momento sí nos asustó un poco. Digamos que había que minimizar un poco los riesgos, y el idioma sí estaba. Yo hablo italiano también, y de hecho tenemos documentos italianos por mi familia, pasaportes, o sea, podíamos realmente haber ido a Italia también. Pero sí, el idioma fue una cosa que pesó, y otra fue que realmente, porque a donde apuntamos fue a Barcelona, es primera emigración. Y en Barcelona sí que había una movida bastante grande de temas así un poco artísticos, culturales, relacionados con, bueno, había terminado un poco, pero se arrastraba todavía una era de los cómics muy fructífera en Barcelona concretamente, de dibujantes catalanes. Entonces había una movida que pensamos que iba a ser un buen lugar para aterrizar ahí, que al final sí lo fue. Sí, porque bueno, allí te acercás a un montón de editoriales, se proyecta tu carrera, se modifica. De todas maneras, el comienzo fue difícil. Primero porque llegaste en pleno verano, sí. Por ende mucha gente te decía hay que esperar, pero también están esas manos que se extienden. Rosa Valle, ¿te suena? Ay, Rosa Valle, claro, eso fue bueno, como dijiste antes, en pleno verano ya era algo complicado, porque las entrevistas que yo llamaba por teléfono para tener alguna entrevista en editoriales, y todos me decían, muy bien, después del verano, llámanos después de que termine el verano. Entonces, buscando, apareció un estudio de diseño de esta señora Rosa Valle, que era una ilustradora, es una ilustradora infantil sobre todo, muy talentosa. Y sí, entonces me tomó como para trabajar en diseño gráfico, básicamente. Ahí no ilustré nada, ahí solo pude trabajar como diseñador, sobre todo en base a sus ilustraciones, y estuve unos meses. Pero bueno, ya a partir del primer mes o el segundo, ya cuando el verano se terminó y la vida editorial empezó a revivir, ya empecé a tener las primeras entrevistas,
y empezaron a salir los primeros trabajos. Entonces, lo que duré ahí en ese estudio fue, creo que casi 6 meses, porque ya los trabajos freelance eran ya bastantes y ya no me compensaba estar ahí. Pero fue esa oportunidad para el sustento inicial, ¿no? Y luego, bueno, comenzás a trabajar con las editoriales y ahí también se da algo súper interesante y es el pasaje, ¿no? De la ilustración a lápiz a lo digital, que hoy termina siendo tu fuerte. ¿Cómo es que se da también en eso de, bueno, demanda y necesidad? Sí, fue, yo creo que en la primera entrevista que tuve, o no sé, o la segunda, que fui con mi portfolio de óleos y acuarelas y dibujos a lápiz, portfolio en la mano, como siempre, y les gustó el trabajo y ahí, en ese momento, es donde me sugieren que había una técnica, un tipo de técnica que se estaba usando mucho, un poco derivada de los pósters de las películas, los afiches así con las fotos, que se ven las fotos de los actores, pero que tiene un tratamiento como más plástico, más texturado, que es como un poco a mitad de camino entre ilustración y fotografía, y que eso es lo que se está llevando en las tapas de los libros. Es lo que la gente le está gustando más. Me preguntan si lo puedo hacer, y yo dije, bueno, sí, yo lo hago. Como buen uruguayo. Como uruguayo dije, claro, por supuesto que lo hago. Que yo, bueno, más o menos ya venía trabajando en Photoshop, pero no exactamente en esa técnica, pero bueno, me arriesgué. Y sí, efectivamente hice una, les gustó, y ya la segunda y la tercera. ¿Cómo es el trabajo justamente con los autores, ¿no? Porque allí también vos estás trabajando para, bueno, representar algo que está escrito, para una historia que, bueno, que necesita a través de una imagen ser contada. ¿Cómo es esa interacción que se da? Básicamente con los autores he tenido muy poca relación cuando el trabajo viene por medio de una editorial, porque la editorial es el nexo. Entonces, la editorial, los editores concretamente y, bueno, directores de arte se ponen de acuerdo ya para darte un brief lo suficientemente, que sea suficiente como para que puedas trabajar en base a lo que habrán hablado con el autor, en base a que leyeron todo el libro, cosa que yo no hago, porque hago muchas tapas de libros y evidentemente no puedo leer... Tenés más de 1500 hechas, ¿no? No puedo leer todo el libro entero porque no dan los plazos. Entonces esa es la parte que hacen las editoriales cuando viene por parte de ellos. Ahora yo hace ya unos años que trabajo mucho para escritores independientes. Entonces ahí sí la relación es más directa. Y entonces la parte esa que hacía la editorial la hago directamente con el autor, ¿no? Bien, ¿y lográs de alguna forma captar esa esencia? Por lo general es un trabajo que a la primera es aceptado, necesita idas y vueltas. ¿Cómo es ese proceso? Afortunadamente, después de muchos años, yo ya acierto la primera casi siempre. Bien. Entonces, sí que hay algunas veces necesidad de retocar algo, de algunos ajustes, que también afortunadamente estamos en una era digital en que corregir es mucho más fácil. Porque hace 20, 30 años corregir ya una tapa de un óleo ya era mucho, bueno, por eso también se hablaba y se ajustaban todos los detalles muy al dedillo antes, ¿no? Porque eso, evidentemente, la corrección era mucho más difícil. Ahora es más fácil. Entonces, se va... Bueno, yo ya voy bastante sobre seguro, pero más por una cuestión de experiencia, por haber hecho tanto. Entonces, si yo me aseguro primero que el cliente, el autor o las editoriales me dan un brief bien hecho, con las sugerencias, con la descripción de los personajes, de los fondos, con alguna escena para que yo pueda organizar, cuál es la mejor manera de mostrarlo. Si me aseguro bien eso antes, ya voy sobre seguro y casi siempre sale bien, ¿no? Hablábamos, de los mojones en tu vida y hay uno a nivel laboral que es The Witcher, que también de alguna manera marca un antes y un después porque... a través de su popularidad, mucha gente luego te quería convocar. Yo quiero al mismo ilustrador. Exacto, sí. Sí, bueno, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en las portadas de Witcher, en las portadas de los libros, ¿no? Pues después se transformó en videojuego, después una serie de Netflix. En Netflix. Sí. Yo empecé, hace unos cuantos años y evidentemente no tenía la popularidad y la fama que tiene ahora, porque eso explotó luego con los videojuegos y un poco más aún con la serie.
Entonces yo cuando me encargaron ese trabajo, para mí básicamente era un trabajo igual a cualquiera de los demás. Claro. Porque me decían que estaba muy bien escrito. Yo después sí, terminé leyendo todos los libros. Realmente está muy bien escrito, es una maravilla como escribe Sapkowski. Pero en aquel momento era uno más dentro de la fantasía. Bueno, afortunadamente yo no trabajo según la fama que tenga el producto que me están encargando. O sea, yo trabajo básicamente todo por igual, con la misma pasión, con la misma intensidad y haciendo lo mejor que puedo en cada ocasión. Entonces, sí, afortunadamente quedaron muy bien esas tapas de esos 9 libros, creo que fueron, o 10, porque después hubo una precuela o algo así. Y esas tapas después, bueno, empezaron a gustar en el mundo y las empezaron a comprar, y hasta en 12 o 13 países compraron las mismas, esas que había hecho yo originalmente. Bien, y de alguna forma también disparó tu carrera, pero también están esos gustos personales, porque el primer libro ilustrado que desarrollaste te permitió, bueno, sacar a flote Sí. toda tu creatividad y dibujar de manera paisada, ¿no? Que actualmente está muy limitado, ¿no? Por la portada. Totalmente. Hay un antes y un después en mi carrera de los libros ilustrados. El primero que me encargaron fue en el 2015, creo, más o menos, que fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y una editorial de Estados Unidos que hace libros como de lujo, así como muy caros. Me contactaron y eso fue una maravilla, porque nunca había experimentado lo de los libros ilustrados y una libertad en ese sentido que decís, que ya mi cabeza llevaba unos cuantos años pensando en vertical, en las tapas de los libros, y con una parte sacrificable que básicamente es un tercio de la portada, normalmente, en donde va el título, las letras, el lettering, y que eso influye muchísimo en la ilustración, porque lo que hay abajo de eso es una zona como muerta, ¿no? Entonces, claro, mal o bien, eso se te va metiendo en la dinámica del trabajo durante tantos años, y al final ya pensás de esa manera. Ilustración vertical, un tercio muerto, o sea, lo tenés incorporado. Entonces, al empezar con los libros ilustrados, sí, claro, al hacer ilustraciones doble página y dibujos a lápiz adentro, sí, fue una maravilla. De ahí para adelante lo disfruté muchísimo, y ahora ya llevo hechos ilustrados, no sé, quizás poco menos de 20. Sí. Bueno, muchísimos. No es tanto, pero... Bueno, claro, pero además a todo se suma proyectos personales, que también de eso también quiero hablar, de, bueno, ilustrar algo que nace desde tu propia creatividad o desde tu interés. También hay otro trabajo que destacaste, que está vinculado con un videojuego que también es súper popular. Assassin's Creed. Sí. Sí, eso ya es la etapa mía en Londres, que me encargaron, sí. Eso fue el caso al revés que Witcher, porque Witcher empieza haciendo libros, sí, claro, empieza siendo algo literario que se transforma en lo demás. Assassin's Creed empieza como videojuego, ¿no? Y por la popularidad del videojuego empiezan a publicar libros, historias sobre esos personajes. Yo sinceramente no jugué a los juegos, o sea que no conozco ni los personajes, pero bueno, vi a mi hijo jugar, más o menos de qué se trata, sé. Entonces esos libros se empiezan a publicar con historias derivadas del juego. Y sí, me encargaron 2 hace unos años, y justo hay una en la pantalla grande. Claro, está bueno el hecho de que tu hijo también sea un referente, ¿no? También, al jugar sí. bastante. Sí, de hecho, él siempre me llama y hasta hoy en día me muestra juegos y cosas y detalles que sí, que hasta me sirvió como para empaparme un poco en el personaje principal y los fondos y cosas. Qué maravilla. Bueno, 1.500 libros aproximadamente tenés. Sí, bueno. Más o menos. Sí, más o menos, porque hubo un momento de mi vida que quise contarlos, las tapas que había hecho, y eran como 1.200, y de las 1.200 después dije, bueno, ya no quiero contar más, ya no tengo más ganas de contar, y pasaron como 10 años más. Entonces digo, 1.500 debe haber seguro. Mínimo. Más o menos. Chicos, ¿alguna pregunta para Alejandro? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Yo quería preguntar más que nada esto que hablaban al principio de tus primeros trabajos que fueron como diseñador. ¿Cómo fue ese vínculo para vos del diseño y la ilustración? ¿Cómo sentís que se complementan? ¿Cómo complementan tu obra? ¿O ahora lo veis como algo separado? Mis primeros trabajos como diseñador, como publicitario, ¿te referís? Sí. ¿Y entonces? Nada, ¿cómo vos viviste esas dos facetas? O si siempre lo viste como algo en conjunto, el diseño y la ilustración, me refiero. Ok. Bueno, a ver,
Lo que pasa es que yo siempre tuve en mente ser un ilustrador antes que otras ramas del arte y a la vez ser un ilustrador de fantasía. O sea, lo que más me gustó a mí siempre fue la fantasía, esas subtemáticas que comentaba antes, de fantasía estilo El Señor de los Anillos, ¿no? Por decir algo, y terror. Ciencia ficción, poco menos. Entonces, claro, fueron pasando los años y sobre todo en Uruguay, que las posibilidades no eran muchas, yo fui como metiéndome un poco para ganarme la vida con algo que yo más o menos sabía hacer, pero que no era exactamente lo que yo quería en la vida. Entonces, claro, fue un poco por necesidad que yo me transformé en un diseñador gráfico y ilustrador publicitario, pero no es algo que yo lo haya pretendido o buscado. O sea que yo creo que los años que trabajé, que me parece que fueron 12 años en Uruguay, dentro de agencias de publicidad, haciendo ese tipo de cosas, pero yo en mi cabeza siempre estaba lo otro. Entonces, más que transformarme, yo eso ya lo tenía. O sea, era esperar la mínima oportunidad que yo tuviera para dar el salto a eso que yo ya quería, ¿no? Digamos, lo otro fue, bueno, algo que tuve que hacer en la vida. Lo disfruté lo mejor que pude para no pasarlo mal durante 12 años, pero lo realmente importante fue lo otro, ¿no? Lo siguiente. Bien. Otra pregunta por acá. Buenas. Te quería consultar, también charlas de los primeros años en la publicidad. El ritmo publicitario suele ser bastante cruel o extremo a veces. Y el diseño de tapas quizás tiene otros tiempos. Seguro tu estilo, me imagino, por ser tan detallista, lleva bastante más tiempo. No sé si hay algo que hayas aprendido en esos primeros años de publicidad que retomes al día de hoy. Bueno, sí, sin duda. No, son años de que no reniego para nada, porque son años en los que aprendí tanto técnicamente, ¿no? Como en los plazos, con lo que acabas de decir vos, ¿no? O sea, el entender que hay un deadline ahí adelante y llega un punto en el que vas a tener que entregar ese trabajo que no se puede retocar más hasta el infinito, como una vez quisiera un poquito mejor. Bueno, sí, son cosas que aprendí en esos años y sí, por más que la temática y el estilo, bueno, publicidad, ámbito literario sean cosas muy diferentes, pero sí, me sirvió bastante en ese aspecto, ¿no? En esos dos aspectos. Bien. Una pregunta más por acá. Paula, mi tocaya. Sí. Buenas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Mi pregunta iba un poco sobre la simbología de tus ilustraciones, que me llamó la atención como que hay algunos objetos que se repiten, capaz que se ven como en varias de ellas. Y te quería consultar si son elementos, por ejemplo, que te las dan desde el brief de la editorial, o son elementos que vos elegís incluir, que me imagino que son intencionales y cada uno capaz que tiene eso, una simbología. Si nos puedes comentar un poco acerca de eso. Bueno, a ver, es que no sé exactamente cuáles son esos elementos que decís, pero mi trabajo para tapas de libros y para interiores de libros es un trabajo de encargo, ¿no? O sea, son los autores los que marcan qué es lo que va a aparecer en las portadas. Las portadas, las tapas que yo hago, las ilustraciones que yo hago, es mi visión, ¿no? Poner en imágenes las palabras de otros. Probablemente eso que vos decís, esos símbolos, aparezcan en las novelas, lo cual, no sé, quizás los que has visto también sean del mismo autor y sea parte de un mismo universo, por eso se repite alguna cosa. Por un lado eso, que obedece concretamente a cada autor, y por otro lado las mismas temáticas, la misma temática también hace que hay ciertos elementos que tengan en común, ¿no? Como El Señor de los Anillos puede tener con Conan el Bárbaro y con las Crónicas de Narnia o algún otro. Siempre hay alguna estética, ¿no? Que los fans en realidad las conocen mejor que otros, que se repiten o que son cosas que a los fans les encanta ver, ¿no? Eso puede ser también.
Bien. Ahí está, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, seguiremos hablando sobre el presente, sobre los proyectos y también sobre los desafíos, el arribo de la inteligencia artificial, sobre todo para las nuevas generaciones, qué obstáculos traen el camino. Participaste hace pocos días de una charla en el Ateneo. ¿Cómo es el vínculo con Uruguay? Independientemente de que, como mencionamos al comienzo, hacía 10 años que no venías, ¿seguís teniendo eso del corazón partido? Bueno, sí, sobre todo en este viaje, bueno, hace 10 años me invitó Montevideo Comics y el Ministerio de Relaciones Exteriores a participar en una charla allí en el evento de Montevideo Comics. Esta vez no había una invitación al respecto, el principal motivo de la visita fue por motivos familiares. Pero sí, esta vez tuve muchas ganas, bueno, quizás también un poco con la referencia de la última vez que había estado, realmente tenía como la intención y muchas ganas de mostrar mi trabajo acá, porque en definitiva soy más conocido afuera que acá. Sí, claro. Entonces, claro, como yo aquí en Uruguay no pude publicar una tapa de un libro, por ejemplo, no hay un libro en Uruguay, hecho en Uruguay, de un escritor uruguayo que tenga mi tapa. O sí que hubo, pero yo ya viviendo en el extranjero, que me la encargaron, es profeso. Y entonces realmente tenía muchas ganas de mostrar mi trabajo. Ya sea, bueno, en una entrevista, como ahora, en una exposición o en la charla previa que tuve en el Ateneo. Y bueno, para el tiempo que tengo disponible un poco antes de irme, sí, he intentado mostrar mi trabajo de la mejor manera posible. Has trabajado, bueno, con muchísimos géneros, pero el terror es algo que particularmente te interesa. Sí, de las temáticas dentro de la fantasía, quizás el terror es el que siempre me ha gustado hasta de niño, ¿no? Sí, es el que me ha llamado la atención y, bueno, como subgénero que es, tiene sus cosas que evito completamente, cosas más gore o más así, no es de mi generación, yo creo, o de mi, no sé, de mi gusto, pero en general sí una cosa más elegante, más vampírica, así quizás podría ser, sí, que es lo que más me ha gustado siempre. Bueno, sí. y a partir de ahí te has dado como muchos gustos vinculados también con trabajos personales, bueno, que han marcado un poco también eso que mencionábamos del estilo. Sí. Sí, he trabajado tanto para cosas de encargo bastante conocidas, como por ejemplo las novelas de vampiros de Anne Rice, por ejemplo, claro. Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein y otras. Y también hubo un momento, no me acuerdo si fue, no sé, hace poco más de 10 años, que tuve una idea de hacer un proyecto sobre Montevideo, que quizás te referías a eso con lo de los personales, sí. los proyectos personales. Sí, tuve una idea que era como representar imágenes de un Montevideo como postapocalíptico, así como muy ya años entrados después de un apocalipsis X que pudo haber pasado, no sé, lo que fuera. Y entonces con criaturas por la ciudad y con cosas dentro de ese género así, claro. Subgénero del horror sí, postapocalíptico. Entonces hice una serie de imágenes que en aquel momento lo hablé con alguna gente de aquí, alguna editorial incluso, y bueno, con el propósito de mostrarlo. Hubo un interés, sí, evidentemente, son imágenes de Montevideo, pero bueno, tampoco pasó nada en aquel momento. Yo después ya me enganché con otras cosas, otros proyectos, porque sinceramente tampoco puedo quedarme como muy enganchado. A veces claro. Yo me meto en un proyecto, si no sale medio rápido, yo ya sigo con otras cosas. Claro. Y eso quedó ahí un poco dormido. Entonces ahora, sobre todo la semana pasada, que fue la charla en el Ateneo, fueron proyectadas esas imágenes
Y sí, realmente me gustaría que hubiera una ocasión de mostrarlas, Está muy bien. de compartirlas. Trabajás además con Daniela, con tu esposa, como socia, ¿no? Ella también se ha desarrollado en el área del diseño gráfico y bueno, y vienen llevando adelante este proyecto. También tienen otro que está vinculado con una publicación colaborativa, ¿no? Exacto. Sí, Daniela y yo trabajamos juntos. Bueno, a ver, Daniela y yo estamos juntos desde los 18 años. Imagínate, la vida entera. Claro, entonces a partir de los 21, que nos casamos a los 21, ella fue parte de todo el proceso mío de aprendizaje, de la escuela de dibujo, de los primeros dibujos hasta ahora. Entonces, prácticamente en cada trabajo estamos, por más que yo hago la ilustración, estamos juntos en eso y en la opinión y en las ideas. Entonces, concretamente, nos hicimos socios, me parece que fue en 2009, bueno, estábamos en Barcelona. Entonces Daniela se empezó a dedicar al diseño gráfico digamos, en la tapa de un libro, yo me dedico a la ilustración y todo el resto, lettering, contratapa, lomo, toda esa otra parte de diseño la hace Daniela. Entonces, bueno, tras muchos años, ahora tenemos como en marcha algunos proyectos propios, que era lo que vos me preguntabas, que es autoeditar, bueno, mediante crowdfunding, sí, ¿no? Autoeditar unos novelas de literatura gótica clásica, Frankenstein. como Frankenstein, por ejemplo, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde y otras. Empezar con esas, que de hecho yo tengo los derechos de estas dos que ya ilustré, porque esto fue un encargo de Estados Unidos. Es una cuestión de derechos en la cual, según cada encargo, cedes los derechos para tal idioma y para tal otro no. Entonces, los derechos para habla hispana los tenemos nosotros y es lo primero que queremos lanzar. Esos y el Drácula, que Drácula nunca lo hice, pero lo estoy muy de a poquito haciendo, ilustrando. Y bueno, comenzar con esos tres, que son como los grandes así de la literatura gótica, y a partir de ahí ver si es una cosa que a la gente le gusta, con ilustraciones interiores, por supuesto, estoy hablando, seguir con otros títulos, ¿no? Tenés muchísimos años de carrera, por ende ya tenés un nombre y tenés un montón de trabajo que se puede verificar, pero las nuevas generaciones tienen el desafío de la inteligencia artificial y la incertidumbre, sobre todo de lo que ocurrirá. ¿Qué puedes vaticinar? Bueno, es una incertidumbre que tenemos todos y yo, a ver, lo que más me parece es que tiene que aparecer alguna legislación, alguna ley que regule un poco esto, porque realmente pues algo, o lo está haciendo quizás muy, muy nocivo para gente que empieza, ¿no? Como vos decías, yo ya me creé un poco un nombre, una carrera en la cual los clientes hoy en día me buscan por la calidad de mi trabajo, pero por el nombre también, porque también a los autores les hace ilusión trabajar con el artista que trabajó en títulos famosos, bueno. O sea que yo casi que di un salto para escaparme del tema de los peligros de la inteligencia artificial apuntados a la profesión nuestra, ¿no? Pero claro, la inteligencia artificial crea imágenes a partir de descripciones que son realmente soberbias en muchos casos, ¿no? Yo nunca lo probé, no sé ni cómo funciona, pero supongo que a partir de una descripción muy buena puede crear una imagen muy buena. Y entonces si eso se usa, claro, si eso queda en un nivel recreativo para divertirse y nada más, no hay problema. Si eso pega un salto al mundo profesional, sustituyendo a lo que antes era encargarle una imagen a alguien, a un ilustrador profesional, ahí tenemos un problema muy grande, ¿no? Porque, como te decía antes, o sea, yo me parece que, bueno, por el momento me estoy salvando. Creo que mi carrera ya no entra en esa parte de peligrosidad. Pero para la gente que recién empieza me parece bastante Es complicado, ¿no? Y además la incertidumbre, ¿no? Porque hoy por hoy puede generar imágenes de determinada calidad, pero probablemente en un par de años va a ser superior. Sí, yo creo que es hay una cosa igualmente que he notado en la mayoría de mis clientes recientes, a partir de que esto apareció un poco de inteligencia artificial. Muchas veces me llegan pedidos para hacer tapas de libros
Y entonces el boceto, me mandan, una cosa interesante que me mandan a mí son muestras, ¿no? Que en las muestras también sirven, así como el brief, unas muestras para ver más o menos qué es lo que gusta, otras portadas de libros hechas por otros, para tener una idea. Y últimamente me mandan cosas hechas con inteligencia artificial, incluso hasta pidiéndome disculpas, perdón por el... pero es que está muy bien, porque para eso sí que está muy bien. Claro. O sea, ellos no quieren prescindir del profesional, del artista profesional, pero utilizan eso para poner un poco en imágenes lo que quieren obtener, ¿no? Entonces eso está bien. Y por otro lado, también me llegan muchos pedidos de trabajo en los que aclaran no inteligencia artificial. Claro. Lo cual está muy bien. Se ve que hay una mentalidad de la gente que se está como un poco dando cuenta y oponiendo a eso. Ahora, también como digo eso, he visto otros casos de editoriales, por ejemplo, establecidas, en las cuales, o publicidad he visto, en las cuales son cosas hechas por inteligencia artificial. Entonces, digamos que, por eso dije al principio lo de una ley, ¿no? Claro. Tiene que haber algo que regule el tema. Reflexionando contigo, también es cierto que el diferencial es la mano y el lápiz, ¿no? O sea, volver a los inicios es lo humano, en definitiva, lo que puede llegar a marcar una diferencia, el que logra ilustrar y que termine teniendo mayor valor en el futuro, capaz. Puede ser. Lo que pasa es que no sé ya cómo se daría el cambio en el caso mío, que las portadas de los libros, básicamente todas ellas son digitales. Exacto. No las ilustraciones interiores, pero las portadas son digitales. Entonces, claro, yo, por ejemplo, para mí, pasar de eso a otra vez hacerlo en forma tradicional, sí, lo podría hacer, porque lo he hecho antes, pero claro, es un cambio de registro enorme, gigante, ¿no? La verdad que no sé cómo evolucionará el tema, totalmente, sinceramente. Hoy tenés la posibilidad de trabajar a distancia, estás radicado en este momento en Londres, ¿es una opción de vida porque bueno, ya tu familia ha crecido allí, o pensás en algún momento poder trabajar desde Uruguay y que bueno, Internet sea el lazo de unión? No, la verdad que Uruguay ya me queda muy lejano en mi vida, muy lejano. Después de 23 años afuera, digamos que ya mi vida casi está más... O sea, yo pasé más años en Uruguay, de hecho, pero mi vida está más afuera que acá. Lo que sí, todavía no tenemos muy claro con Daniela dónde será en los próximos años. Bien. O sea, hace 13 que estamos en Londres. Y por ahora es genial, está perfecto, es una ciudad maravillosa y súper inspiradora. Pero a la vez nuestra hija se mudó para Roma. Que también está estudiando arte, bueno, egresada, ¿no? Egresada, sí, los dos son egresados, Romina de artes plásticas, y Bruno, el menor, de drama, de artes escénicas. Y entonces, claro, tenemos una hija en Roma que está encantada en Roma y un hijo en Londres que está encantado con Londres. Entonces, nuestra vida está un poco dividida, claro. Y probablemente, muy probablemente, nuestra segunda residencia a partir del año que viene sea en Roma. O sea, un poco en Londres, un poco en Roma. Como para ir cerrando y también antes de darle paso a los chicos, pensaba, bueno, en las nuevas generaciones y también en esta posibilidad de expandirse desde Uruguay hacia el exterior. ¿Hoy es posible o es necesario hacer este camino que tú ya has recorrido, de dirigirte a Europa y trabajar con las editoriales para seguir creciendo, o se pueden hacer alianzas desde Uruguay hacia el mundo? Yo creo que afortunadamente para ellos, para ustedes, si realmente quieren trabajar para el extranjero, hoy en día no es como el camino que tuve que hacer yo, para nada. O sea, hoy en día los lazos están con Internet, ya no es necesario, ni creo que sea importante viajar y presentarse en un lugar. Hola, ¿qué tal? Presentarse y tener una reunión en persona, ¿no? Afortunadamente Internet ha hecho que el mundo sea mucho más global hoy en día y que puedas, no tengas que viajar con el portfolio, que ya me acuerdo yo lo que pesaba, claro. Simplemente lo que pesaba eso para llevarlo a cada lugar. O incluso hasta a veces mandabas por correo, o sea, cosas, dibujos por correo de acá a Estados Unidos. Hoy en día, claro, hay que valerse de eso, de las redes sociales, de todo lo que
lo que ofrece un mundo tan global como el de hoy en día para mostrar tu trabajo en todo el mundo, ¿no? De hecho, con las redes sociales simplemente, yo no estoy tanto en el tema, pero puedes exhibir tu trabajo ahí y que lo vean millones de personas, que te salgan las mejores oportunidades, ¿no? La democratización que generó Internet, sin duda. Chicos, ¿alguna pregunta para Alejandro? Yo quería saber si vos sentís que hay algo en lo que la inteligencia artificial te pueda llegar a ayudar, sabiendo que ya no podemos medio luchar contra ello. ¿Sentís que podés usarla para algo dentro de todo esto que vos hacés? En mi trabajo no. O sea, yo he usado ChatGPT para traducir alguna cosa mejor. He usado, no sé, sí, básicamente servicios de traducción, de ayuda en ese aspecto, pero inteligencia artificial para ayudarme en mi trabajo no. Porque es como un mundo, como un agujero negro que no sé realmente dónde te metes ahí una vez que empezás. Mucha gente, colegas, me comentan cosas que, uy, mirá que te podría servir, te podría aliviar, te podría allanar el camino en cosas que, yo no sé, yo a mi edad, que tengo casi 60 años, me acostumbré a trabajar de determinadas maneras, tanto a lápiz como pintando, como en mis collages con pequeños cachitos y pintando, y que soy feliz de esta manera. He podido lograr algo que gusta a la gente, gusta a las editoriales, ha tenido éxito, y si salgo de esto no va a ser para el lado de probar algo con inteligencia artificial, será otra cosa. O sea, no sé, me pondré a pintar algún óleo de nuevo a gran tamaño, no sé, o sea, cosas para los años venideros, pero no quiero realmente entrar en ese mundo. No me parece que tenga que hacerlo yo en esta etapa de mi vida. ¿Alguna pregunta, Alexander? Sí, está relacionado con el tema de las IAs también. Estaban hablando del uso ético y el uso más inescrupuloso en realidad, y ese tema como que nos toca de cerca a los estudiantes de la universidad, porque hace poco hubieron noticias acerca de alguna facultad en la que los estudiantes perdieron un examen porque habían usado IA para entregarlo, por ejemplo, que eso no tiene ética ninguna. Ahora trasladándolo al tema del dibujo, ponerle que hubiera un artista que estuvo años practicando y todo eso y desarrollando su propio estilo y todo eso, y se empieza a desmotivar por el tema de la IA, viendo que, por ejemplo, el Vivo dice, generamos una imagen no sé cuánto, la IA se la da, que gana como 40.000 likes en un segundo, ponele, y el otro se empieza a cuestionar, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿no debería dejar de dibujar o algo? Lo que quería saber más en realidad, ¿qué palabras de ánimo le darías a esa persona para seguir adelante con el esfuerzo que estaba haciendo, o que recuerde su pasión por el dibujo, cosas así, si se desmotiva por todo esto? Yo creo que lo que no puede hacer es desmotivarse, porque somos personas y cuando nos apasiona algo tenemos que llevarlo adelante como sea, no podemos quedarnos por el camino. Una manera es tratar de no, supongo yo, de no insistir mucho en en el arte digital, o sea, tratar de hacerlo manual, porque las cosas manuales, la inteligencia artificial por ahora no es un plotter que dibuja realmente. Entonces, con algo sobre un papel o sobre un lienzo, siempre vas a tener más reconocimiento que, bueno, por lo menos la inteligencia artificial ahí no se va a meter. Eso para empezar. Y por otro lado, lo que decía antes, insistir en una legislación. O sea, todos tenemos, creo que hacer fuerza en el mismo sentido para que eso se regule de alguna manera. Entonces no afecte sobre todo a gente joven como ustedes, porque es en lo que más va a hacer daño, creo. Me parece que es una labor que tenemos que hacer todos, apuntar para ese lado de... Como no lo podemos frenar, al menos decir, bueno, no lo frenamos, pero queda dentro de queda segmentado ahí, ¿no? Totalmente. Tenemos que ir cerrando. ¿Quedó una pregunta pendiente? No. Gracias a los 5 por acompañarnos. Fue un gusto enorme que estén por acá.
Esperemos que haya Gracias, sido chicos. bien nutritiva esta charla. Y antes de despedirnos, vamos a invitar a los televidentes a que accedan a conocer tu trabajo. Tu web está disponible, Sí. siempre actualizada. No tan actualizada, No pero como está debería, disponible. pero- alejandrocolucci.com. Podría ser mejor. Podría ser mejor, sí. Lo que pasa es que realmente vamos haciendo muchas portadas, Claro. 4 o 5 por mes. Nos cuesta actualizarla un poco, pero sí, alejandrocolucci.com es la web oficial, digamos. Y en redes sociales y en Facebook soy Alejandro Colucci, creo solo. Y en Instagram, Alejandro Colucci Art. A veces me cuesta menos actualizar. El Instagram creo que está más actualizado que la web. Muy bien. Porque es más fácil. Y ojalá que también esta visibilidad ayude a que se concrete ese libro sobre Montevideo, que lo queremos ver plasmado como una realidad, Claro ¿no? que sí, o exponerlo de alguna forma, ojalá. Gracias por el tiempo, un gusto enorme recibirte. Muchas gracias a vos, Paula. Nos despedimos, gracias por acompañarnos.